Hermanos, que por allá en la ciudad de Nogales, hermanos, cuando fuimos iniciados al ministerio, batallaron con nosotros, pero gracias a Dios, hermanos, aquí los tenemos como ejemplos. Ahora imagínense, me van a calificar así como el hermano. Ojalá que no me toque regla, hermanos. Hermanos, vemos la primera palabra, hermanos, formas bíblicas, hermanos, que todo el mundo cristiano. Estas son las tres formas que el mundo cristiano utiliza, hermanos, para efectuar el bautismo. Nosotros en este estudio, hermanos, nos proponemos en base a la palabra de Dios y con la ayuda de Él, hermanos, comprobar cuál es el significado del bautismo y por lo tanto, cuál es su forma bautismal y por consiguiente, de qué manera se debe de efectuar, ya sea por aspersión. Le voy a pedir a mi hermana que le haga clip, hermanos, aspersión, infusión e inmersión. Vamos a ver la primera, hermanos, palabra que es, hermanos, aquí tenemos, hermanos, aspersión. Aspersión, hermanos, quiere decir rociar y esparcir agua. Hermanos, quédese grabada esa imagen, hermanos, sobre aquella persona que se está bautizando, se le rocea agua, hermanos, en su cabeza. Ahora, hermanos, vamos a pasar a la palabra infusión. La palabra infusión, hermanos, quiere decir acción de echar el agua sobre el que se bautiza. Y podemos ver, hermanos, ahí a una criatura a la cual, hermanos, se está bautizando, echándole agua, hermanos, en su cabeza. Y vamos a ver el significado de la tercera palabra, que es inmersión. El hermano Alfredo, bendiga a los hermanos. Esto sucedió allá en Las Vegas. No sé si muchos de ustedes estuvieron presentes. Él le tocó bautizar a su hijo. Hermanos, ¿usted sabe cuál de estas tres formas que han sido presentadas es la correcta? La cual, hermanos, nos ampara, hermanos, basados en la enseñanza bíblica que el apóstol San Pablo habla a través de su carta a los Romanos. En el capítulo 6, y le voy a invitar a leer, hermanos, esta escritura. Vamos a leerla rápidamente, hermanos. Dice, yo voy a leer desde el verso 3, hermanos. Aquí está del verso 4 nada más. Nomás téngame paciencia, dice el verso 3. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Se cierra, hermanos, la pregunta. Y luego dice el verso 4, lo que estoy viendo, hermanos, aquí en la pantalla. Dice, porque somos sepultados. Hermano, me gustaría que si lo puede leer usted ahí en voz baja, léalo en el nombre del Señor. Porque somos sepultados, dice, juntamente con Él a muerte por el bautismo. Mire qué tan importante, hermanos, es el bautismo. ¿Es para vida o es para muerte? Y luego sigue diciendo, hermanos, como Cristo, dice, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Bendito sea el Señor. Hermanos, el apóstol San Pablo en su epístola, hermanos, habla claramente, porque somos, dice, sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Hermanos, en la primera palabra, que es aspersión, usted vio, hermanos, que al que se estaba bautizando, se le estaba rociando el agua, hermanos, sobre su cabeza. ¿Cree usted, hermano, que este significado cumple con lo que la palabra del Señor está mandando? Porque el bautismo, hermanos, como dice Primera de Pedro, dice, bautismo que ahora corresponde nos salva, dice. No quita las inmundicias de la carne, pero sí como demanda, dice, de una limpia conciencia delante de Dios. Hermanos, en las portadas que ustedes miraron, la primera portada, que es aspersión, hermanos, no llena los requisitos que la palabra del Señor requiere. ¿Por qué, hermano? Porque se le rocea agua sobre el que se está bautizando únicamente. No se sumerge, no viene representando la muerte, hermanos, cuando uno es sumergido sobre el agua. Hermanos, y luego dice que viene siendo, hermanos, a similitud la muerte del Señor Jesucristo y la resurrección, porque allí muere, hermanos, para el mundo, y una vez que usted se levanta, hermanos, vive para Cristo, dice la palabra. Entonces, en ese ejemplo de aspersión, el que se rocea agua, hermanos, no llena los requisitos que la palabra del Señor requiere para poder ser salvos. Y si usted analiza el segundo, hermanos, que es infusión, para empezar, hermanos, los niños no deben de ser bautizados. Es una doctrina, hermanos, del apóstol San Pablo clara que nos dejó
Y como iglesia, hermanos, nosotros conocemos los pasos. El bautismo es uno de los primeros pasos, hermanos. Después viene, hermanos, lo que es el don del Espíritu Santo, la promesa de Dios que dijo, hermanos, a través del profeta Joel, no muchos días después de estos. Pero no vamos a salir del tema, hermanos. El tema es el bautismo en agua. Y yo quiero que todos, hermanos, consideremos, hermanos, y ojalá que una de esas portadas que usted vio se la lleve en su mente. Y una de las palabras, hermanos, que estamos escuchando, tenemos la palabra del Señor. Usted la puede leer las veces que usted quiera y se va a dar cuenta que no hay, hermano, ninguna otra forma, aunque el mundo, hermanos, son estas tres formas que se usan para bautizar y se dicen ser cristianos. Hermanos, en la tercera palabra, que es inmersión, y sabe que yo estoy contento, hermano, porque conocemos esa doctrina. Es la única palabra, hermanos, que cumple con lo que la palabra del Señor está diciendo. Y le voy a invitar, hermanos, a leer ahí en Colosenses, capítulo 2, verso 12. Porque es la única palabra, hermanos, que cumple, hermanos, con los requisitos que el apóstol San Pablo a través de su carta, hermanos, nos habla como iglesia, porque hace una comparación a la muerte de Cristo, hermanos, a su sepultura y a su resurrección también. Vemos lo que dice, hermano, dice sepultados juntamente con Él en el bautismo. Dice, en el cual también resucitasteis. Bendito sea el Señor. Cuando uno es, hermano, sumergido en las aguas bautismales, el bautista, hermano, o el que está bautizando, debe de cerciorarse, hermanos, que él quede cubierto, hermanos, en el agua, porque esa semejanza de lo que la palabra del Señor nos está mandando. Y luego dice, resucitasteis con Él. Una vez que es levantado, hermanos, dice la palabra, hermanos, que morimos para el mundo y vivimos para Cristo. ¿Cuántos se gozan de esto, hermano? Hermano Efraín, hermano, yo creo que todos nos gozamos, hermano, cuando escuchamos, hermanos, melodías así, llenas de gozo, hermanos, porque no sé si usted, hermano, al menos allá en Phoenix nos hemos dado cuenta, esta alabanza que se toca, únicamente se hace, hermanos, cuando sucede algo así. Cuando un alma viene a los pies de Cristo, es sumergida, es bautizada en el nombre de Jesucristo, conforme a la Escritura. En Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentidos, bautícese cada uno de vosotros. Primeramente, hermanos, está hablando de un arrepentimiento. Viene el arrepentimiento, luego viene el paso de obediencia, luego viene el sello de la promesa del Espíritu Santo, y es una vida victoriosa en el Señor. Pero para esto, hermanos, se tiene que dar el primer paso de obediencia. Y el primer paso de obediencia llena los requisitos, hermanos, cumpliendo con lo que la palabra del Señor nos dice. Porque la fe dice de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Cuando, hermanos, es sumergido. Veamos lo que dice muerte, hermanos. Sucede, hermanos, muerte porque hemos muerto, dice, para el mundo. Por ahí está, hermanos, el significado. Dice, por medio del bautismo morimos al mundo y al pecado. Entonces, porque hemos muerto para el mundo, el cristiano ya no anda conforme al mundo, sino conforme a los preceptos. Ayer escuchábamos esa palabra, ¿cuántos se acuerdan? Nuestro hermano Efraín la nombró. Preceptos y conceptos. Los preceptos son divinos, vienen de Dios. Los conceptos son los que el hombre tiene. Entonces aquí, hermano, vive uno los preceptos divinos y por lo tanto su propósito, hermano, es agradar a Dios. Encontramos, hermanos, la otra palabra que viene siendo, hermanos, sepultura. Con Cristo, hermanos, a través del bautismo, hermanos, cuando es sumergido, somos sepultados. Nos cubre, hermanos, completamente el agua. Por eso es que es tan importante que aquel que está llevando a cabo este trabajo se dé cuenta y se cerciore que debe de estar cubierto completamente. Y aquí dice, la persona, dice, es cubierta por medio del agua para ser enterrada. Tipo y figura, hermanos, de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, cuando nos bautizamos fuimos sepultados. Sepultados es cubiertos, hermanos, de agua. Es por esto que cuando alguien se bautiza, debe fijarse que la persona quede totalmente cubierta por el agua, pues solo así se cumple con este simbolismo. O sea que el primer paso que vimos, hermanos, lo que es, hermanos, la inmersión, hermanos, la infusión, hermanos,
no cumple, hermanos,